Pensemos en las crisis económicas como si fueran tormentas. A lo largo de los últimos 200 años han regresado una y otra vez. A veces son auténticos huracanes financieros, otras sequías productivas que lo paralizan todo. Pero lo importante es que cada una de ellas, sin excepción, nos ha obligado a reescribir las reglas del juego. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, la que da sentido a este análisis. ¿Por qué? ¿Por qué, a pesar de todo lo que hemos aprendido, estas tormentas económicas nos siguen golpeando? ¿Hay algo que se nos escapa? ¿Algún patrón oculto que se repite? Pues sí, resulta que lo hay. Aunque cada crisis parezca un mundo, si nos alejamos un poco, vemos que casi todas siguen un guión de 3 actos. Primero, una fase de optimismo, de confianza desbordante. Luego, inevitablemente, ese optimismo se convierte en exceso, se forman burbujas de crédito o de especulación, y al final, claro, el colapso. La confianza se evapora, el pánico se contagia y entramos en recesión. Lo que ha cambiado a lo largo de la historia no es tanto este patrón, sino las causas concretas y, sobre todo, cómo hemos aprendido a responder. Bueno, para entender cómo hemos llegado hasta hoy, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vámonos al siglo XIX. En aquella época, la idea dominante era bastante simple. El mercado, si lo dejas en paz, se arregla solo. Es el famoso laissez-faire. Y el primer gran laboratorio donde se puso a prueba esta idea fue la crisis de 1825. Todo comenzó en Inglaterra, con una burbuja especulativa en Hispanoamérica que prometía beneficios fabulosos. ¿Qué pasó? Pues que las expectativas no se cumplieron, la gente quiso vender en masa y la bolsa de Londres se paralizó. Pero la novedad, y esto es clave, es que el colapso no se quedó allí. El comercio mundial se contrajo, el paro se disparó por toda Europa. Acababa de nacer la primera crisis internacional del capitalismo. La creencia de la época se basaba en la teoría de la autocorrección. Podríamos llamarlo una especie de teoría de la purificación del mercado. Se pensaba que, después del golpe, los salarios y los precios bajarían, lo que reduciría los costes y, de forma natural, estimularía nuevas inversiones. Las crisis eran vistas como algo doloroso, sí, pero necesario. Una especie de purga para limpiar los excesos del sistema. Y con esta mentalidad, ¿cuál era el papel del Estado? Pues básicamente el de un observador pasivo. Para que nos hagamos una idea, el gasto público representaba apenas un 10% del PIB. Un 10%. Hoy nos parece una cifra bajísima. Se confiaba ciegamente en que la mano invisible del mercado, por sí sola, pondría las cosas en su sitio. Pero esa fe casi religiosa en el mercado se hizo añicos, literalmente, un siglo más tarde. La Gran Depresión de 1929 no fue una tormenta más, fue un auténtico cataclismo que cambió para siempre nuestra forma de entender la economía y el papel del Estado. Es que la clave de todo es la escala del desastre. En solo 3 años, la economía de Estados Unidos se contrajo un 30%. Un 30%. Los precios caían en picado, los salarios también, pero es que nadie compraba nada. El famoso mecanismo de autocorrección había fallado de forma estrepitosa, hundiendo al mundo en una espiral de la que no parecía haber salida. Y es justo aquí donde aparece una figura que lo cambia todo. John Maynard Keynes. Y llega con una idea revolucionaria. Dijo algo como, si el sector privado no gasta, si la gente no consume y las empresas no invierten, la economía se para. Es un círculo vicioso. ¿Y cómo se rompe? Pues con el Estado. El Estado tiene que intervenir, inyectar dinero, crear empleos, en definitiva, reactivar la demanda para que la rueda vuelva a girar. El impacto de esta revolución fue inmenso. No fue solo un cambio en los libros de economía, cambió la forma en que concebimos la sociedad. De esta crisis nació el moderno estado del bienestar. Cosas que hoy nos parecen normales, como la seguridad social, los seguros de desempleo o el uso de la política fiscal para suavizar los ciclos económicos, todo eso tiene su origen aquí. Bueno, este consenso keynesiano dominó el pensamiento económico durante décadas. Pero la historia, como siempre, es un péndulo, y en los años 70 ese péndulo empezó a moverse de nuevo hacia el otro lado, impulsado por una nueva crisis que, otra vez, desafió todo lo que se daba por sentado. En los 70 se encontraron con un monstruo económico completamente nuevo, la estanflación. Por primera vez en la historia, el paro y la inflación subían a la vez, y mucho. Esto rompía todos los esquemas. Las recetas de Keynes de gastar más para reducir el paro, de repente no solo no funcionaban, sino que empeoraban las cosas, porque generaban todavía más inflación. La economía estaba rota. Esta nueva crisis desató una batalla ideológica en toda regla. Por un lado, la visión keynesiana, que insistía en la falta de demanda. Por otro, economistas como Milton Friedman y Friedrich Hayek, que decían, no, el problema es justo el contrario, hay demasiada intervención del Estado.
Su solución era radicalmente opuesta: controlar la inflación, desregular y dejar que el mercado volviera a tomar las riendas. Saltamos ahora a nuestra era, al siglo XXI. Y aquí las crisis han adquirido una nueva dimensión, definida por una palabra clave: interconexión. El mundo está tan entrelazado que la idea de que un colapso económico se quede aislado en un país es prácticamente una fantasía. El ejemplo del libro, el que todos recordamos, es la crisis de 2008. Empezó como un problema con las hipotecas en Estados Unidos, algo aparentemente local. Pues bien, en cuestión de meses ese problema había contagiado y paralizado todo el sistema financiero mundial. La lección fue durísima pero clara. La economía moderna funciona como un sistema nervioso global. Un fallo en una parte puede provocar un colapso total. Y claro, la respuesta a estas crisis tan globales también ha tenido que ser distinta, masiva y coordinada. Para entender la escala del cambio solo hay que mirar un dato. Recordemos que en el siglo XIX el Estado representaba el 10% del PIB. Hoy, en muchos países, puede llegar al 50%. La diferencia es brutal. El Estado ya no es un observador, se ha convertido en el rescatador de última instancia. Todo esto nos lleva al futuro. Y aquí el debate ya no es tan simple como Estado contra mercado. El nuevo gran desafío tiene otro nombre: resiliencia. O sea, la capacidad que tiene una sociedad para aguantar golpes, ya sean sanitarios, climáticos o geopolíticos, sin romperse. La pregunta ha cambiado. Ya no es solo cómo crecer más, sino cómo perdurar. Entonces, ¿cómo nos preparamos para la próxima tormenta? Porque habrá una. Parece que hay consenso en que se necesitan tres grandes transformaciones. Primera, una gobernanza compartida, porque los problemas son globales. Segundo, buscar políticas equilibradas, que combinen estímulos a la demanda con reformas de la oferta. Y por último, la sostenibilidad. Hay que conseguir que la recuperación vaya de la mano de la transición ecológica y digital. Así que si echamos la vista atrás, la lección de estos 200 años es bastante clara, ¿no? Hemos pasado de un estado observador, en el siglo XIX, a un estado interventor tras la Gran Depresión. Después, un debate ideológico en los 70 y finalmente un sistema de rescate global en el siglo XXI. Cada gran crisis nos ha obligado a tirar a la basura viejos dogmas y a inventar herramientas nuevas. Y todo esto nos deja con una última reflexión, que viene de una cita famosísima de Keynes. A largo plazo, todos estaremos muertos. Ojo, que esta frase no es para nada pesimista. Es un recordatorio. Tenemos la responsabilidad de usar las lecciones de la historia para no repetir los errores del pasado mañana. Porque la próxima crisis no es una cuestión de si llegará, sino de cuándo. Y la gran pregunta que queda en el aire es: ¿estaremos esta vez sí preparados?